La lluvia golpeaba con furia las ventanas del edificio corporativo de Grupo Avalon en Polanco, Ciudad de México. Rafael Mendoza apretó con más fuerza la mochila desgastada de su hija mientras esperaba en la recepción de mármol del piso 22. El contraste entre su gastada chamarra de mezclilla y los trajes italianos que pasaban a su alrededor no podría ser más evidente. «Señor Mendoza, puede pasar». La recepcionista lo miró con una mezcla de curiosidad y lástima que Rafael ya conocía demasiado bien. Hacía 3 meses que trabajaba como intendente nocturno en ese edificio. 3 meses desde que perdió su trabajo como contador en una empresa familiar que quebró. 3 meses alimentando a su hija Sofía, de 6 años, con lo poco que ganaba, limpiando oficinas mientras ella dormía en casa de su madre. La oficina de recursos humanos olía a café caro y ambientador de lavanda. Detrás del escritorio, Mónica Herrera, la jefa de RH, lo observaba con expresión severa. A su lado, 2 guardias de seguridad permanecían con los brazos cruzados. «Señor Mendoza, tenemos un problema grave». Mónica deslizó una tableta sobre el escritorio. Las cámaras de seguridad lo captaron anoche en el piso ejecutivo, a las 3:47 de la madrugada. Rafael sintió que el estómago se le revolvía. Sí, había estado allí, pero no por lo que ellos pensaban. «¿Puedo explicar?» «Además», interrumpió Mónica, «hoy faltaron varios objetos de valor de la oficina de la CEO. Un reloj Rolex, efectivo, documentos confidenciales». Hizo una pausa dramática. «Necesitamos revisar su bolsa». «¿Qué?» Rafael sintió como la sangre le subía a la cara. «Yo no tomé nada. Jamás robaría». «Entonces no tendrá problema en mostrarnos el contenido de su mochila», dijo uno de los guardias, acercándose. Rafael miró la mochila en sus manos. Su mente trabajaba a toda velocidad. Dentro no había nada robado, pero sí algo que preferiría mantener privado. Algo que le causaría vergüenza frente a estas personas que ya lo miraban como un criminal. «Miren, sé cómo se ve esto», comenzó Rafael, su voz temblando ligeramente. «Pero les juro que yo no robé nada. Estaba en ese piso porque...». La puerta de la oficina se abrió de golpe. Una mujer de unos 40 años, vestida con un traje sastre negro impecable y tacones que resonaban como martillazos contra el piso, entró con la autoridad de quien no necesita presentarse: Victoria Sandoval, la CEO de Grupo Avalon. Su rostro era una máscara de hielo. Sus ojos oscuros recorrieron la escena con la precisión de un escáner. Rafael la había visto solo en fotografías en las paredes del edificio, siempre con esa misma expresión inescrutable que la había convertido en una leyenda en el mundo empresarial mexicano. «¿Qué está pasando aquí?» Su voz era tan fría como el aire acondicionado. «Señora Sandoval». Mónica se puso de pie inmediatamente. «Estamos investigando un robo en su oficina. Este empleado fue visto en su piso anoche y por lo tanto asumen que es culpable», interrumpió Victoria, sus ojos fijos en Rafael. «¿Han revisado su bolsa?» «Estábamos a punto de hacerlo, señora». Victoria caminó lentamente alrededor del escritorio, sus tacones marcando cada paso. Se detuvo frente a Rafael, quien podía oler su perfume caro, una fragancia que probablemente costaba más que su renta mensual. «Ábrala», ordenó Victoria. Su tono no admitía discusión. Rafael tragó saliva. Podía sentir todas las miradas sobre él. Con manos temblorosas bajó el cierre de la mochila. Sus dedos rozaron el contenido y cerró los ojos por un segundo, preparándose para la humillación. Uno por uno, comenzó a sacar los objetos. Un termo viejo con café frío, su cartera desgastada, una fotografía enmarcada de Sofía sonriendo sin sus 2 dientes frontales, una caja de aspirinas genéricas. Y luego, lo que más temía mostrar: una bolsa de papel arrugada con 2 sándwiches de jamón envueltos en servilletas. No eran sobras de la cafetería ejecutiva como había temido que pensaran.
Eran los sándwiches que él mismo había preparado esa mañana para su desayuno y almuerzo. Pan blanco barato, jamón del más económico, sin mayonesa porque ya no le alcanzaba. Pero eso no era todo. En el fondo de la mochila, su mano tocó algo que hizo que se le quebrara la voz. Un cuaderno de dibujo de Sofía. Y dentro, docenas de dibujos de una niña de 6 años. Él y ella tomados de la mano. Una casa con un jardín, un perro, un sol amarillo brillante. En cada dibujo, las mismas palabras en letra infantil. Mi papá es el mejor del mundo. Rafael sacó el cuaderno con manos temblorosas y lo puso sobre el escritorio. Una de las páginas se abrió, revelando un dibujo reciente. Era él, con su uniforme de intendente, y Sofía con una gran sonrisa. Arriba, con letra temblorosa, decía: «Papá trabaja de noche para que yo pueda ir a la escuela». El silencio en la oficina era ensordecedor. «Esto es todo lo que traigo», dijo Rafael, su voz apenas un susurro. «No hay ningún reloj, no hay dinero, no hay documentos, solo las cosas de un padre tratando de sobrevivir». Mónica miró incómoda el contenido de la mochila. Los guardias intercambiaron miradas, pero Victoria Sandoval no se movió. Sus ojos permanecían fijos en el cuaderno de dibujos, en los sándwiches baratos, en la fotografía desgastada. «Señor Mendoza», dijo Victoria finalmente, su voz sonaba extraña, como si algo se hubiera aflojado en su garganta. «¿Por qué estaba en mi piso anoche?» Rafael respiró profundo. Ya no tenía nada que perder, porque el baño del piso 15 estaba descompuesto, y el del piso 22 tiene jabón antibacterial y toallas de papel limpias. Hizo una pausa, sintiendo cómo el calor le subía al rostro. «Mi hija Sofía ha estado enferma, gripe, y yo no puedo darme el lujo de enfermarme también. Si me enfermo, no trabajo. Si no trabajo, no comemos». Así que subí a lavarme bien las manos antes de volver a casa con ella. La confesión cayó en la habitación como una piedra en un estanque. Por eso las cámaras me captaron ahí. No estaba robando. Solo quería proteger a mi hija. Victoria cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, algo había cambiado en ellos, aunque su expresión seguía siendo difícil de leer. «Mónica», dijo lentamente. «¿Revisaron las grabaciones completas de anoche? ¿Todo el piso?» «Bueno, solo vimos cuando él entraba al área». «Revísenlas. Todas. Ahora». Mónica tragó saliva y comenzó a teclear en su computadora. Los minutos se arrastraron mientras todos observaban la pantalla. Rafael podía sentir el sudor recorriendo su espalda a pesar del aire acondicionado. «Aquí», dijo Mónica finalmente señalando la pantalla. A las 4:15 a.m. se ve a otra persona, saliendo por la escalera de emergencia. La imagen era borrosa, pero claramente mostraba a alguien diferente, más alto, con una chamarra oscura que Rafael nunca había usado. Victoria se inclinó para ver mejor, sus nudillos blancos sobre el escritorio. «Amplíen eso», ordenó. Cuando la imagen se aclaró, todos pudieron ver una bolsa abultada en las manos de la figura. La misma persona pasaba su tarjeta de acceso en la puerta, una tarjeta de empleado. «Rastreen esa tarjeta», dijo Victoria, su voz como acero. Ahora, el tecleo frenético llenó la oficina. Rafael seguía de pie, su mochila aún abierta sobre el escritorio, los dibujos de su hija expuestos para que todos los vieran. Mónica palideció. «Es la tarjeta de acceso del supervisor de turno, Javier Ruiz». El nombre cayó como una bomba. Javier Ruiz, quien había sido quien recomendó a Rafael para el trabajo, quien tenía acceso a todos los pisos, quien conocía cada punto ciego de las cámaras. «Localícenlo», ordenó Victoria. «Ahora mismo». Mientras Mónica hacía llamadas frenéticas, Victoria se volvió hacia Rafael. Por primera vez, su expresión se suavizó, apenas perceptiblemente. «Señor Mendoza, le debo una disculpa». Rafael no sabía qué decir. Simplemente asintió, tratando de procesar lo que acababa de pasar. «Pero tengo una pregunta»,
continuó Victoria. Usted es contador, ¿verdad? Vi su expediente antes de venir. Licenciatura en Contabilidad del Tecnológico de Monterrey. 10 años de experiencia. ¿Qué hace limpiando pisos? La pregunta dolió más que cualquier acusación de robo. La empresa donde trabajaba cerró, respondió Rafael con voz cansada. Tengo 42 años, señora Sandoval. En este mercado soy demasiado viejo para los empleadores, pero demasiado joven para retirarme. Y tengo una hija que depende completamente de mí, así que tomo lo que puedo conseguir. Victoria lo miró durante un largo momento. Luego, algo extraordinario sucedió. Extendió su mano hacia el cuaderno de dibujos de Sofía y lo tomó con cuidado, pasando las páginas lentamente. Su hija es muy talentosa, dijo suavemente, y claramente lo ama mucho. Es todo lo que tengo, respondió Rafael, su voz quebrándose finalmente. La puerta se abrió de nuevo. 2 guardias de seguridad diferentes entraron, escoltando a un hombre de unos 35 años, que Rafael reconoció inmediatamente. Javier Ruiz, su supervisor, lucía pálido y derrotado. Lo encontramos tratando de salir del edificio, reportó uno de los guardias. Tenía esto en su coche. Sobre el escritorio colocaron una caja. Dentro estaba el reloj Rolex, fajos de billetes, documentos con el sello de confidencial de Grupo Avalon. Javier ni siquiera miró a Rafael. Mantenía los ojos clavados en el suelo. Entonces, dijo Victoria, su voz de nuevo helada, mientras acusaban a un padre inocente, el verdadero ladrón casi escapa. Se volvió hacia Mónica. Quiero un informe completo en mi escritorio mañana a primera hora y una explicación de cómo nuestros protocolos de seguridad fallaron tan estrepitosamente. Sí, señora Sandoval. Victoria tomó el cuaderno de Sofía y se lo devolvió a Rafael con cuidado, como si fuera algo precioso. Señor Mendoza, puede irse. Y por favor, acepte mis más sinceras disculpas por esta terrible experiencia. Rafael comenzó a guardar sus cosas en la mochila, sus manos aún temblando por la adrenalina. Estaba a punto de salir cuando la voz de Victoria lo detuvo. Espere. Ella sacó una tarjeta de presentación y un bolígrafo. Escribió algo al reverso. Quiero que venga a mi oficina mañana a las 10 a.m. Tenemos que hablar sobre su situación laboral. Rafael tomó la tarjeta, confundido. Señora, si es tan buen padre como estos dibujos sugieren, probablemente sea el tipo de empleado que necesitamos en este lugar. Victoria lo miró directamente a los ojos. Uno con integridad. Mañana a las 10. No llegue tarde. Con eso, Victoria Sandoval salió de la oficina, dejando a Rafael sosteniendo la tarjeta como si fuera un boleto de lotería. En el reverso, con letra elegante, decía: a veces, las personas más valiosas son aquellas que otros pasan por alto. B.S. Mientras Rafael salía del edificio hacia la lluvia, que ahora había disminuido a una llovizna ligera, sus dedos acariciaron el cuaderno de dibujos dentro de su mochila. Pensó en Sofía, quien estaría despertándose pronto en casa de su abuela, sin saber que su padre había estado a punto de ser acusado de un crimen que no cometió. Pero algo había cambiado. En sus 42 años de vida, Rafael había aprendido que las oportunidades no caen del cielo. Y sin embargo, cuando miró la tarjeta en su mano, sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Lo que Rafael no sabía era que Victoria Sandoval había tomado una fotografía del dibujo de Sofía con su celular antes de salir, y que esa misma noche, en su apartamento vacío de Santa Fe, la CEO más temida de México lloraría mirando esa imagen, recordando algo que había perdido hace mucho tiempo, y que al día siguiente, cuando Rafael llegara a su oficina, su vida cambiaría de maneras que nunca podría haber imaginado. Rafael pasó toda la noche sin dormir, dando vueltas en el pequeño sofá-cama de la sala de su madre, en la colonia San Rafael. A su lado, en el único dormitorio de ese departamento de 2 habitaciones, Sofía dormía profundamente junto a su abuela.
El tic-tac del reloj de pared parecía burlarse de él con cada segundo que pasaba. A las 6 a.m., finalmente se levantó. Se duchó con el agua apenas tibia, se puso su única camisa de vestir, la misma que usaba para las juntas escolares de Sofía, y sus pantalones de mezclilla menos desgastados. No tenía traje. Los había vendido todos cuando necesitó pagar el tratamiento para la neumonía de Sofía el invierno pasado. «¿Papi?» La voz somnolienta de Sofía lo hizo voltear. Su hija estaba en la puerta del baño, con su pijama de Frozen y el cabello alborotado. A pesar de todo, esa imagen siempre lograba ablandar algo en su pecho. «Buenos días, princesa. ¿Qué haces despierta tan temprano?» Escuché ruido. Sofía se frotó los ojos. «¿Por qué estás vestido elegante? ¿Es algo malo?» Rafael se arrodilló frente a ella, ajustándole el cabello detrás de las orejas. «No, mi amor. Es algo bueno. O al menos eso espero. Tengo una junta importante hoy. ¿Con tu trabajo de limpiar?» La inocencia de la pregunta le dolió más de lo que esperaba. «Algo así». La abrazó fuerte. «Pero pase lo que pase, quiero que sepas que todo lo que hago es por ti. ¿Está bien?» Sofía asintió contra su pecho. «Lo sé, papi. Por eso hice esos dibujos, para que recuerdes que eres el mejor papá del mundo, aunque a veces te veas triste». Rafael tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. A las 9:30 a.m., Rafael estaba parado frente al edificio de Grupo Avalon en Polanco. El cielo estaba despejado, un contraste marcado con la tormenta del día anterior. Los ejecutivos entraban y salían del lobby de cristal, todos vestidos con trajes que probablemente costaban lo que él ganaba en 6 meses. «Vengo a ver a la señora Sandoval», le dijo a la recepcionista del lobby, mostrando la tarjeta que Victoria le había dado. La joven lo miró de arriba a abajo con apenas disimulada sorpresa antes de hacer una llamada. Minutos después, lo dirigían hacia el elevador privado que llevaba directamente al piso 30, donde se ubicaba la oficina ejecutiva de la CEO. El elevador se deslizó suavemente hacia arriba, y Rafael usó el reflejo de las puertas de acero para ajustarse el cuello de la camisa una vez más. Cuando las puertas se abrieron, una mujer mayor de unos 60 años, con el cabello perfectamente peinado en un chongo y lentes de diseñador, lo esperaba. «Señor Mendoza, soy Alma Velázquez, asistente ejecutiva de la señora Sandoval. Por favor, sígame». Rafael la siguió por un pasillo con vista panorámica de la ciudad. A través de las ventanas podía ver el Ángel de la Independencia a lo lejos, el tráfico de Reforma formando ríos de metal bajo el sol matutino. La señora Sandoval lo recibirá en un momento. Mientras tanto, ¿gusta un café? «Por favor», respondió Rafael, aunque su estómago estaba tan apretado que dudaba poder tomar algo. Alma lo guió a una sala de juntas privada. La mesa de caoba brillaba bajo las luces LED del techo. A través de las ventanas, toda la Ciudad de México se extendía como un tapete interminable de concreto y cristal. 5 minutos después, la puerta se abrió. Pero no era Victoria quien entraba. Era una mujer mayor, de unos 70 años, vestida con elegancia pero sin ostentación. Su cabello gris estaba recogido en un moño bajo, y sus ojos, del mismo color café oscuro que los de Victoria, parecían contener décadas de sabiduría. Caminaba con la ayuda de un bastón de madera oscura, pero su postura era recta y digna. Detrás de ella venía Victoria, quien lucía diferente al día anterior. Todavía vestía un traje sastre, pero había algo menos rígido en su expresión. «Señor Mendoza», dijo Victoria, «le presento a mi madre, Dolores Sandoval de Martínez». Rafael se puso de pie inmediatamente. «Mucho gusto, señora». Dolores lo observó durante un largo momento, sus ojos recorriendo su rostro con una intensidad que lo hizo sentir como si pudiera leer cada secreto que guardaba. «Siéntese, joven», dijo finalmente. Su voz era cálida pero firme. «No me gustan las formalidades innecesarias.
Los tres tomaron asiento alrededor de la mesa. Victoria abrió una carpeta, pero fue Dolores quien habló primero. Mi hija me contó lo que pasó ayer y me mostró los dibujos de su hija. Rafael asintió, sin saber qué decir. Cuénteme sobre usted, continuó Dolores, y no me dé la versión que pondría en un currículum. Quiero saber quién es realmente Rafael Mendoza. Había algo en la manera en que lo preguntó que hizo que Rafael bajara sus defensas. Quizás era la fatiga, quizás era el hecho de que ya no tenía nada que perder, o quizás era simplemente que Dolores le recordaba a su propia madre. Tengo 42 años, comenzó. Me casé joven, a los 23. Mi esposa, Claudia, y yo tuvimos a Sofía cuando yo tenía 36. Hizo una pausa. El recuerdo todavía dolía. Claudia murió cuando Sofía tenía apenas 2 años. Cáncer de ovario. Fue muy rápido. Dolores asintió con comprensión, pero no interrumpió. Después de eso, traté de mantener mi trabajo como contador. Pero Sofía era tan pequeña y yo no tenía familia más que mi madre. Las guarderías eran caras. Llegaba tarde, me iba temprano, mi rendimiento bajó. Rafael apretó los puños sobre la mesa. Cuando la empresa cerró hace 6 meses, fue casi un alivio. Al menos ya no tenía que fingir que estaba bien. ¿Y el trabajo de intendente?, preguntó Victoria suavemente. Fue lo único que pude conseguir con horario nocturno. Mi madre cuida a Sofía mientras duermo durante el día. No es ideal, pero es lo que hay. Levantó la mirada. Sé que no soy la persona más exitosa. Sé que desde afuera parezco alguien que fracasó. Pero juro por Dios que todo lo que hago es por mi hija, para que ella tenga una oportunidad que yo ya no tengo. El silencio se extendió por la habitación. Dolores intercambió una mirada con Victoria, una comunicación silenciosa que solo las madres e hijas comparten. ¿Sabe por qué le pedí que viniera aquí?, preguntó Victoria finalmente. Asumí que era para disculparse formalmente por lo de ayer. Eso también. Victoria empujó la carpeta hacia él. Pero principalmente porque Grupo Avalon necesita un nuevo director de finanzas. El anterior renunció hace 2 semanas, y después de revisar su historial académico y laboral, creo que usted podría ser perfecto para el puesto. Rafael se quedó congelado, seguro de que había escuchado mal. ¿Perdón? Su experiencia en contabilidad corporativa es sólida. Sus referencias anteriores son excelentes. Y más importante aún, Victoria se inclinó hacia adelante. Ayer demostró algo que no se puede enseñar, integridad bajo presión. Pero yo llevo meses sin trabajar en mi campo. Estoy oxidado y no tengo lo que no tiene, interrumpió Dolores. Es miedo de trabajar duro. Eso es más valioso que cualquier certificación. Hizo una pausa. Déjeme contarle una historia, señor Mendoza. Dolores se acomodó en su silla, sus manos entrelazadas sobre el bastón. Hace 40 años, mi esposo, el padre de Victoria, murió de un ataque al corazón. Teníamos una pequeña empresa de importaciones. 3 empleados, una oficina del tamaño de este pasillo. Yo tenía 30 años, una hija de 5 años, y deudas que superaban lo que ganaríamos en 10 años. Rafael miró a Victoria, quien escuchaba la historia con los ojos fijos en la mesa, como si la hubiera escuchado 1000 veces, pero todavía le doliera. Los bancos no me prestaban porque era mujer. Los proveedores no me tomaban en serio. Los competidores asumían que quebraría en 6 meses. Dolores sonrió con tristeza. Y casi lo hice. Hubo noches en las que Victoria y yo comíamos frijoles con tortillas porque era lo único que podíamos pagar. Noches en las que lloraba después de que ella se dormía, preguntándome si estaba siendo egoísta al seguir intentándolo. Mamá, Victoria murmuró. Pero seguí adelante, continuó Dolores. No porque fuera valiente o especialmente talentosa. Seguí adelante porque tenía una hija que dependía de mí, y porque sabía que si me rendía, le estaría enseñando que los obstáculos son excusas para dejar de intentar. Dolores señaló hacia la ventana.
hacia el horizonte de la ciudad. Hoy, Grupo Avalon tiene 5.000 empleados, opera en 12 países y factura 2.000 millones de pesos al año. No porque yo sea un genio, sino porque trabajé cada maldito día como si fuera el último. Y porque rodeé a mi empresa de personas que entendían lo que significa realmente luchar por algo. Se volvió hacia Rafael, sus ojos brillantes. Cuando Victoria me mostró esos dibujos de su hija, vi algo que reconocí inmediatamente. Vi a un padre haciendo exactamente lo que yo hice, sacrificándose sin reclamo, manteniendo su dignidad incluso cuando el mundo lo trata como basura. Hizo una pausa. Eso no se puede falsificar, señor Mendoza. Y eso es exactamente lo que esta empresa necesita en sus ejecutivos. Rafael sintió un nudo en la garganta. Yo no sé qué decir. Diga que sí, respondió Victoria. El salario es de 80.000 pesos al mes para empezar, con prestaciones completas. Seguro médico para usted y para Sofía, fondo de ahorro y flexibilidad de horario para que pueda estar presente en la vida de su hija. Las cifras flotaban en la mente de Rafael como números irreales. 80.000 pesos. Era más del triple de lo que ganaba como intendente. Era más de lo que había ganado incluso en su mejor año como contador. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque yo. Hay cientos de contadores más cualificados, más jóvenes, sin complicaciones familiares. Fue Dolores quien respondió. Porque la lealtad no se compra con un salario alto. Porque la ética no se aprende en una universidad de prestigio. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Y porque su hija merece ver que el sacrificio de su padre valió la pena. Victoria extendió su mano sobre la mesa. Entonces, ¿qué dice, señor Mendoza? ¿Acepta el puesto? Rafael miró la mano extendida. Pensó en Sofía durmiendo en el sofá de la sala porque no tenían su propia habitación. Pensó en los sándwiches baratos en su mochila. Pensó en las noches limpiando pisos mientras su hija soñaba en casa de su abuela. Y luego pensó en algo más. En la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes. En que tal vez, solo tal vez, todo el dolor y la lucha habían sido para llegar a este momento. Extendió su mano y estrechó la de Victoria. Acepto, y juro que no se arrepentirán. Victoria sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Bienvenido a Grupo Avalon, director Mendoza. Dolores asintió con aprobación. Ahora vayamos a configurar su oficina, y después tiene permiso para ir a casa temprano. Guiñó un ojo. Creo que tiene una noticia importante que darle a su hija. Rafael salió de la junta como en un sueño. Alma le dio un paquete de documentos para revisar. Le asignó un asistente y le mostró su nueva oficina en el piso 28. Tenía ventanas de piso a techo, un escritorio de madera maciza y una vista que quitaba el aliento. Pero lo que más le llamó la atención fue un detalle pequeño. En el escritorio, alguien había colocado un marco vacío con una nota adjunta. La caligrafía elegante era inconfundible. Para el dibujo más importante, DS. Rafael se sentó en su nueva silla ejecutiva, sosteniendo el marco, y finalmente permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Esa tarde, cuando llegó al departamento de su madre, Sofía estaba haciendo su tarea en la mesa de la cocina. Cuando lo vio entrar temprano, sus ojos se iluminaron. «¡Papi! ¿Por qué llegaste de día?» Rafael se arrodilló frente a ella tomando sus pequeñas manos. «Porque tengo algo muy importante que decirte, princesa». Le contó todo, en palabras que una niña de 6 años pudiera entender. Le contó sobre la nueva oportunidad, sobre la oficina con ventanas grandes, sobre cómo ya no tendría que trabajar de noche. «¿Y eso significa que vas a estar en casa para cenar?», preguntó Sofía, sus ojos enormes. «Significa que voy a estar en casa para cenar, para desayuno, para ayudarte con la tarea». Rafael la abrazó. «Significa que finalmente podemos empezar a vivir como una familia de verdad». Sofía se aferró a él, su carita enterrada en su cuello.
¿Esto es porque mis dibujos funcionaron, papi? Rafael pensó en Victoria mostrándole los dibujos a su madre. Pensó en Dolores, viendo algo en él que tal vez él mismo no veía. Pensó en cómo el amor incondicional de una niña de 6 años había, de alguna manera, cambiado el curso de sus vidas. Sí, mi amor, susurró, tus dibujos funcionaron. Esa noche, Rafael pegó uno de los dibujos de Sofía en el refrigerador. Era el que mostraba a ambos, tomados de la mano, bajo un sol brillante. Y mientras su hija dormía pacíficamente en la habitación de al lado, Rafael permitió que por primera vez en años el peso de sus hombros se aligerara un poco. Mañana comenzaría su primer día como director de finanzas de Grupo Avalon. Mañana enfrentaría nuevos desafíos, nuevas responsabilidades, nuevos temores. Pero esta noche, en este momento, Rafael Mendoza era simplemente un padre que finalmente podía darle a su hija la vida que merecía. Y eso era más que suficiente. 3 meses después, Rafael se encontraba en su oficina del piso 28, revisando los reportes trimestrales cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Era Victoria, pero lucía diferente. Había algo tenso en su mandíbula, algo vulnerable en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Tiene unos minutos?, preguntó ella. Necesito hablar con alguien. Por supuesto, pase. Victoria cerró la puerta detrás de ella y se sentó en una de las sillas frente al escritorio. Durante un momento, simplemente miró por la ventana hacia la ciudad. ¿Recuerda el primer día que vino aquí?, preguntó finalmente. Cuando su mayor preocupación era que pensáramos que era un ladrón. ¿Cómo olvidarlo? Rafael sonrió con tristeza. Fue el peor y mejor día de mi vida. Mi madre insistió en que lo contratara, ¿sabe? Victoria se volvió hacia él, no solo por su currículum, sino por algo que vio en usted ese día. ¿Qué vio? A alguien que no se había rendido a pesar de tener todas las razones para hacerlo. Victoria hizo una pausa. Alguien como ella fue alguna vez. Rafael se inclinó hacia adelante, percibiendo que esta conversación era importante de maneras que aún no comprendía. ¿Qué pasó, Victoria? Ella respiró profundo. Mi madre está enferma. Cáncer de páncreas. Los doctores le dan 6 meses, quizás menos. Su voz se quebró ligeramente. Y ella quiere que yo asuma completamente el control de la empresa. No solo como CEO, sino como única propietaria. Dice que es tiempo de que ella se retire. Lo siento mucho, dijo Rafael sinceramente. Su madre es una mujer extraordinaria. Lo es. Victoria se limpió discretamente los ojos. Y por eso es tan difícil. Toda mi vida he trabajado para ganarme su respeto, para demostrar que era digna de su legado, y ahora que finalmente lo tengo, ella se está muriendo. El silencio se instaló entre ellos, pesado con el dolor no dicho. ¿Puedo contarle algo?, preguntó Victoria después de un momento. Algo que nadie más sabe, excepto mi madre. Lo que necesite. Hace 15 años estuve casada. Teníamos un hijo, Mateo. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Tenía la edad de Sofía cuando hubo un accidente, un conductor ebrio. Mateo y mi esposo murieron instantáneamente. Rafael sintió que se le cortaba la respiración. Dios mío, Victoria, no tenía idea. Nadie la tiene. Enterré mi dolor en el trabajo. Me convertí en esta máquina. Fría, eficiente, sin emociones. Victoria se limpió las mejillas. Porque era más fácil no sentir nada que sentir todo el tiempo. ¿Y por qué me cuenta esto ahora? Victoria lo miró directamente a los ojos. Porque cuando vi los dibujos de Sofía, algo se rompió dentro de mí. Toda esa armadura que había construido durante 15 años simplemente se derrumbó. Hizo una pausa. Vi lo que tuve, vi lo que perdí, y vi lo que usted todavía tiene la oportunidad de proteger. Rafael sintió un nudo en la garganta. El día que lo contraté, continuó Victoria, no fue solo por sus calificaciones. Fue porque le vi hacer algo que yo no pude, continuar siendo padre incluso cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se secó los ojos con elegancia.
Yo dejé de ser madre el día que murió Mateo, pero usted nunca dejó de ser padre, ni siquiera cuando eso significaba limpiando pisos a las 3 de la mañana. No sé qué decir. No tiene que decir nada. Solo quería que supiera que usted me recordó algo importante, que el dolor no tiene que destruirnos, que podemos seguir adelante sin dejar de honrar lo que perdimos. En ese momento, el teléfono de Rafael vibró. Era un mensaje de texto de su madre. Sofía tiene fiebre. ¿Puedes venir? Victoria notó su expresión de preocupación. Vaya, dijo inmediatamente. La familia es más importante que cualquier reporte. Pero tenemos la junta con los inversionistas en 2 horas. Yo me encargo. Victoria se puso de pie. Rafael, una de las razones por las que lo contraté fue para que pudiera estar presente para su hija. No arruine eso ahora que finalmente puede hacerlo. Rafael tomó su saco, pero antes de salir se volvió hacia Victoria. Gracias, no solo por hoy, por todo. Victoria asintió, su expresión suave de una manera que él nunca había visto. Cuídela bien, y dígale que sus dibujos, dígale que salvaron más que su carrera. Cuando Rafael llegó al departamento de su madre, encontró a Sofía en el sofá, envuelta en mantas, con la cara roja por la fiebre. Su abuela le ponía paños fríos en la frente. «Papi», gimió Sofía cuando lo vio. «Me duele todo». Rafael se sentó junto a ella, acariciando su cabello. «Lo sé, princesa, pero vamos a cuidarte», miró a su madre. «¿Cuánto le ha subido?» 38,5. Le di acetaminofén hace 1 hora, pero la fiebre no baja. Rafael tomó su celular y marcó al seguro médico de la empresa. En 15 minutos tenían programada una cita con el pediatra privado del seguro para dentro de 1 hora. El mismo seguro que antes de trabajar en Grupo Avalon era un lujo que no podía costear. Mientras esperaban en la sala de emergencias pediátricas del Hospital Español, Sofía recostada contra su pecho, Rafael pensó en la conversación con Victoria. Pensó en todo lo que ella había perdido y sintió una gratitud abrumadora por lo que él todavía tenía. «Papi», murmuró Sofía, «¿estás triste?» «No, mi amor. ¿Por qué lo dices?» «Porque te veo así a veces, como si quisieras llorar pero no pudieras». Rafael la abrazó más fuerte. «Solo estaba pensando en lo afortunado que soy de tenerte. Incluso cuando estoy enferma y con mocos». Rafael se rió, el sonido genuino y cálido. «Especialmente cuando estás enferma y con mocos». El doctor determinó que Sofía tenía una infección de garganta y le recetó antibióticos. Para la noche, su fiebre había bajado y estaba lo suficientemente animada como para pedirle a Rafael que le leyera su libro favorito. «¡Papi!», dijo Sofía mientras Rafael cerraba el libro. «¿Te acuerdas cuando trabajabas de noche y yo casi nunca te veía?» «Claro que me acuerdo. No me gustaba». Sofía jugaba con el borde de la cobija. «La abuela es linda, pero tú me haces falta cuando no estás». «Lo sé, princesa. A mí también me haces falta. Por eso estoy tan agradecido con mi nuevo trabajo. Ahora puedo estar contigo más. ¿Y por eso dibujo tanto?», preguntó Sofía. «Para que no te sientas solo». Rafael sintió que se le cerraba la garganta. «¿Qué te hace pensar eso? Porque a veces cuando crees que no te veo, te pones muy triste, como si te doliera algo por dentro». Sofía tocó su pecho con su manita. «Aquí». Entonces pensé que si hacía dibujos bonitos, te sentirías mejor». Rafael tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. «¿Sabes algo, Sofía? Tus dibujos me ayudaron más de lo que jamás podrías imaginar». «¿De verdad?». «De verdad. De hecho, le mostraron a algunas personas muy importantes que tu papá es alguien que vale la pena». La abrazó. «Así que gracias, princesa, por ser mi mayor apoyo, incluso cuando eras demasiado pequeña para entender cuánto lo necesitaba». Al día siguiente, Rafael llegó a la oficina para encontrar un sobre manila en su escritorio. Dentro había una fotografía. Era de Victoria, muchos años más joven, sonriendo radiante mientras sostenía a un niño pequeño de cabello oscuro y ojos brillantes.
Al reverso, con la elegante caligrafía de Victoria, decía: Mateo habría tenido la edad de Sofía ahora. Gracias por recordarme que el amor de un padre nunca desaparece, solo cambia de forma. Sigue cuidándola tan bien como lo haces. Bese. Rafael guardó la fotografía cuidadosamente en el cajón de su escritorio, junto a los dibujos de Sofía que había enmarcado. Una semana después, Victoria convocó a una junta de emergencia con todo el personal ejecutivo. Cuando entraron a la sala de juntas del piso 30, encontraron a Dolores Sandoval sentada en la cabecera de la mesa, luciendo frágil pero digna. Su tratamiento de quimioterapia había comenzado y había perdido peso, pero sus ojos mantenían ese brillo de determinación que Rafael había llegado a reconocer. Gracias a todos por venir, comenzó Dolores, su voz más débil pero aún firme. Como muchos de ustedes ya saben, estoy enferma, y aunque los doctores son optimistas, he decidido que es tiempo de hacer algunos cambios importantes en la estructura de la empresa. Miró alrededor de la mesa, sus ojos deteniéndose en cada ejecutivo. Grupo Avalon fue construido sobre una fundación simple: integridad, trabajo duro y lealtad. Esos valores no son negociables, y quiero asegurarme de que cuando yo ya no esté, esos valores permanezcan. Dolores señaló hacia Victoria. Mi hija asumirá el control completo de la empresa. No porque sea mi hija, sino porque ha demostrado una y otra vez que entiende lo que realmente significa liderar. Hizo una pausa. Pero también he decidido crear un nuevo puesto: vicepresidente de Cultura Corporativa. Alguien encargado de asegurar que nunca perdamos de vista las personas detrás de los números. Todos intercambiaron miradas, preguntándose quién sería designado. Rafael Mendoza, dijo Dolores volviéndose hacia él, ¿aceptaría este puesto además de sus responsabilidades actuales? Rafael se quedó sin habla. Señora Sandoval, yo no sé qué decir. Diga que sí, intervino Victoria sonriendo. Porque mi madre tiene razón. Si hay alguien en esta empresa que entiende el verdadero costo del trabajo, el valor de la familia y la importancia de la dignidad humana, es usted.